El momento crítico del oso pardo ha pasado. Aunque sigue en peligro de extinción, hay ejemplares suficientes que hacen pensar que la especie está garantizada. Unos 370, según las administraciones, viven ya en la cordillera cantábrica. Pero ahora el reto es otro: adaptar la especie al cambio climático, que afecta sobre todo a la base de su alimentación, el arándano. Por eso el proyecto Life Osos con Futuro ha comenzado a plantar cerezos, manzanos, arraclanes y castaños, 150.000 árboles frutales y 25.000 castaños que estarán sembrados en la primavera de 2025 gracias a una inversión de 2,5 millones de euros, financiada en parte por la Unión Europea. Recorrer las montañas del oso con su... Pero el proyecto no solo busca dar sustento al oso, también crear sensibilidad entre quienes utilizan el monte como espacio de recreo, porque con más ejemplares viviendo en nuestras montañas, las probabilidades de encontrarnos a un oso son mayores y hay que saber cómo actuar. Afianzar la cada vez más consolidada presencia del oso pardo en la cordillera cantábrica ante el escenario cambiante del cambio climático es el principal objetivo del proyecto Life Osos con Futuro, una iniciativa que se desarrolla en 8 zonas de la red Natura 2000 y que pretende mejorar la oferta trófica disponible para los 370 ejemplares censados en la cordillera cantábrica, o lo que es lo mismo, en el país de los osos. Este proyecto aborda dos de las grandes crisis que estamos sufriendo a nivel mundial actualmente. La crisis del cambio climático, que todos sabemos las repercusiones que está teniendo en muchos de los cambios que están sufriendo y los que están por venir, y la crisis de pérdida de biodiversidad. Los grandes informes, tanto del IPCC como del IPBES, señalan que aproximadamente el 25% de las especies del mundo están amenazadas en algún cierto grado en distinto grado de amenaza, y que además son crisis que se retroalimentan, y yo creo que esto es importante también, que seamos conscientes de que al final son la base de muchas de otras situaciones que estamos viviendo. Por eso viajamos hasta la Ciana y el Alto Sil para conocer cómo se desarrolla el programa. El trabajo de recuperación desarrollado en las últimas décadas ha permitido afianzar la presencia del oso en territorios como este. Sigue siendo una especie en peligro de extinción, pero el número de ejemplares localizados permite afirmar que ya ha superado el momento crítico. Los números dicen que sigue estando en la categoría de en peligro de extinción, pero ya salió del peligro crítico. En eso estamos todos absolutamente de acuerdo. Tener en cuenta que hace 3 décadas el oso se iba de las manos. Había 2 núcleos con una bajísima variabilidad genética, con muy poca reproducción y con muchas amenazas. Mataban osos. Y creíamos que se iba como se ha ido de otras poblaciones europeas, ¿no? Y bueno, pues el trabajo conjunto de todos, con mucha cooperación y mucho trabajo con la población local, con sus autoridades, con los cazadores, con los apicultores, todos remando con más o menos fuerza, pero más o menos en la misma dirección. Aquí no hay héroes que únicamente unos han conseguido que el oso se salve, no, eso ni de ninguna manera. Aquí ha habido mucho trabajo social para que todos quisiéramos tener osos. Pero el regreso del oso pardo abre varios retos. El principal, su alimentación, sustentada en especies afectadas por el cambio climático, como el arándano, que ha reducido su producción como consecuencia del aumento de las temperaturas. Lo que estamos viendo ya es que las producciones de las arandaneras supraforestales, que era de las principales que se alimentaba el oso, estamos teniendo años en los que prácticamente no hay nada de arándano. Entonces, según estudios científicos que se han hecho, parece que ser una de las especies que más va a sufrir estos escenarios de cambio climático. Entonces, nosotros lo que intentamos es suplir esa falta de los recursos tróficos habituados que tenía el oso por otros que están más adaptados a este cambio climático que nos viene.
De ahí que el proyecto Osos con Futuro plantee llenar de alimento estos montes, sembrando 150.000 árboles frutales como estos, cerezos, arraclanes y manzanos, y 25.000 castaños injertados. Lo hacen en cotas más altas de lo habitual, de manera que se asegure el sustento de los plantígrados de cara al invierno. Principalmente estamos trabajando en el desarrollo de una serie de bosques modelo, bosques demostrativos, que pretendemos que sirvan como ejemplo para la futura gestión que se va a desarrollar en todo el ámbito de distribución del oso pardo. Estos bosques hemos seleccionado seis rodales, 3 en la montaña palentina, en la provincia de Palencia, en el Parque Natural de la Montaña Palentina, y otros 3 en la provincia de León, 2 aquí muy cerquita, en el Alto Sil, y uno de ellos en la próxima y cercana Sierra de los Ancares. Va a haber fuentes de alimentación que van a pasarlo muy mal con el cambio climático, pero otras no, incluso algunas van a poder producir comida a mayor altitud, ¿no? No les va a ir mal a los castaños, nos dicen los expertos de las universidades consultados, los que hacen proyecciones de lo que va a ocurrir. No les van a ir mal a los robles mediterráneos, pero parece que sí le va a ir mal a los arándanos, a las hayas, a los robles atlánticos, etc. Bueno, el oso tiene esa capacidad de adaptarse y dejará de comer una cosa porque será más escasa y comerá otra porque será más abundante y le proporcionará las mismas necesidades alimentarias y energéticas. Y aquella pala allá arriba. El proyecto ha ido creciendo gracias a la colaboración de las entidades de la zona, como la Junta Vecinal de Anllares. En estos terrenos de su propiedad se han comenzado a plantar los primeros castaños injertados de la variedad Parede, la más resistente al frío. Sí, aquí nos encontramos en la zona de Páramo del Sil, en un monte propiedad de Anllares del Sil y Anllarinos del Sil, con quienes hemos firmado un acuerdo de custodia del territorio para hacer otra de las acciones del proyecto, que es la plantación de 25.000 castaños injertados con diferentes variedades para hacer una amplia temporalidad de fruto en el monte. Aquí nos encontramos a 1.000 metros de altitud. El live que tenemos es Osos con Futuro, de manera que estamos plantando en escenarios de cambio climático. Los castaños normalmente los podemos encontrar entre 400 y 800 metros de altitud. Aquí estamos en 1050 más o menos. Sería una altitud un poco elevada, pero en estos escenarios de cambio climático es donde el castaño va a seguir produciendo fruto y previsiblemente va a tener una mejor sanidad frente a riesgos de enfermedades. Por lo menos era un proyecto de árboles autóctonos, de planta autóctona, y es que creíamos que era lo oportuno ya en estos momentos, porque los pinos y estábamos un poco cansados y la verdad que cuando empieza a crecer un poco la población de osos y bueno, pues dijimos adelante con esto, vamos a ver qué sale. Y bueno, sale positivo, hay gente que está parada en el pueblo y está trabajando. Hasta hoy lo vemos positivo, dentro de 20 años ya veremos a ver, pero bueno, creo que sí, porque las castañas sobre todo, robles, depende de todas las plantas que se están plantando, pues sí que es una riqueza muy importante para los pueblos, no para este pueblo, para todos. Gracias a este trabajo, los osos dispondrán de frutos que sustituyan a su tradicional dieta de arándanos silvestres, porque el cambio climático obliga a modificar la dieta de los plantígrados, que con la subida de las temperaturas cada vez hibernan menos. Una subida de los termómetros que también está provocando incendios cada vez más virulentos, algo que preocupa a la Fundación. Nos preocupa mucho que el aumento de las temperaturas y las sequías más prolongadas vayan a favorecer incendios, y ya lo estamos viendo. Este año ha sido una buena prueba. Incendios que van a ser cada vez de mayor magnitud y cada vez más destructivos. Y las áreas críticas que utilizan los osos para reposar, para hibernar, para criar, pues son carne de cañón, porque son sitios con mucho matorral, donde los osos se sienten a salvo de los humanos, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello, en delimitar mejor las áreas críticas para debatir con las comunidades autónomas
cómo se podrían manejar esas áreas y cómo podríamos empezar a trabajar para mantenerlas lo más posible a salvo de los incendios. Un tercer pilar del proyecto LIFE Osos con Futuro es la divulgación. Cada vez usamos más el monte en nuestro tiempo libre, un entorno natural donde hay más osos, lo que aumenta la probabilidad de encontrarnos con un ejemplar. La Fundación ha realizado un vídeo divulgativo en el que explica qué debemos hacer. Cuando observes osos desde lejos, admíralos a suficiente distancia y sin causar molestias en tu entorno. Si encuentras un rastro, por muy tentador que sea, no se te ocurra seguirlo. Puedes asustar a un oso que se alimenta o que descansa. Si un oso se da cuenta de nuestra presencia, conviene hacerse notar hablando suave y sin gestos agresivos. Normalmente, el oso se marchará. Se ha desarrollado un intenso trabajo con cazadores, asociaciones de montaña y colectivos que disfrutan de estos entornos para que colaboren en la divulgación, con el objetivo además de no habituar a los osos a los entornos humanos. Nunca te acerques a un osedno. Su madre es muy protectora y seguro que no está lejos. Ahora que hay más osos, que ha crecido la población y que hay más gente en el monte, desde la pandemia es una realidad. La gente ha descubierto el monte y hay cada vez más actividades por el monte, bicis eléctricas, gente caminando, eso está muy bien, pero hay que saber que estás en el país de los osos, estás en una naturaleza que es completa, que tiene osos, lobos, mucha fauna, hay que saber cómo comportarse y en el caso de los osos, desde luego. Por eso hemos iniciado una campaña muy fuerte con las federaciones de caza, las federaciones de deportes de montaña, las sociedades de micología, las asociaciones de fotógrafos de naturaleza, para que trasladen una información a todos sus asociados sobre qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer nunca es atraer a los osos con comida, gran error porque les habituamos. Y lo que no hay que hacer es acercarse mucho a los osos para hacerte un selfie o para hacer la mejor foto, porque el oso en una distancia próxima se puede sentir amenazado y se puede enfadar. El turismo de avistamiento puede ser un recurso económico para el Alto Sil, como ya lo es en Asturias, pero aún está sin planificar. Estamos en una zona muy osera y todavía los puntos de avistamiento en lo que es el Alto Sil no están bien definidos, pero hay que decir que el Alto Sil tiene puntos perfectamente similares a los que ya están desde hace unos años activos en el Parque Natural de Somiedo, en el de las Fuentes de Narcea, y que atraen a muchos amantes de la naturaleza y de la observación de los grandes carnívoros de Europa y de nuestro país. Aquí tenemos una fuerte potencialidad para hacer lo mismo y hacerlo ya, porque tenemos osos suficientes y es posible hacerlo sin interferir para nada en la conservación de esos ejemplares. Y de esta manera los osos serían también vistos, aparte de como un emblema de una naturaleza bien conservada, serían también vistos como un activo económico para estos territorios. No van a arreglar el futuro económico de esos territorios, pero van a sumar, que es lo que interesa ahora. Lo más difícil ya está hecho. Los esfuerzos de protección de la especie a través de los planes de recuperación que han puesto en marcha los gobiernos de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia han permitido la expansión del oso pardo, pero su presencia plantea retos a los que busca dar respuesta este proyecto, en colaboración con los vecinos de la zona y la Fundación Oso Pardo, una propuesta que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, que considera el oso una especie prioritaria. El oso es, sin duda, el rey de nuestros montes y aprender a convivir con él es responsabilidad de todos.